Bueno, vamos a retomar donde habíamos quedado. Estábamos viendo las reacciones iónicas o polares, donde las rupturas de enlace ocurren eh, porque uno de los átomos enlazados se lleva el par, dejando al otro en la forma de catión. Y les mencionaba que en cuanto a la formación de los enlaces, uno de los átomos rico en electrones, que tenga un par de electrones para ceder, ataca a un átomo pobre en electrones, que está como catión, y eso hace que se forme un nuevo enlace. Y esta forma de reacción justifica muchas de las reacciones que vamos a ver en esta materia. Entonces, para poder localizar en las distintas materias, en las distintas moléculas que vamos a trabajar, cuáles son las zonas pobres en electrones y cuáles son las zonas ricas en electrones, vamos a volver a lo que era polaridad de enlaces. Un enlace polar va a dejar, cuando tengo un átomo electronegativo, va a quedar el carbono con el que está enlazado deficiente en electrones. Es decir, cuando el carbono está enlazado a cloro, bromo, yodo, oxígeno, nitrógeno, que son todos átomos más electronegativos que el carbono, ese carbono va a quedar positivo, porque la densidad electrónica va a estar cerca del electronegativo. Mientras que cuando el carbono esté enlazado a un metal, como el metal es electropositivo, por ejemplo, los metales más comunes en orgánica son el litio, el magnesio, el sodio, el potasio, el enlace carbono-metal tiene una polaridad invertida, y acá el carbono es el que va a tener más cerca el par de electrones, por lo cual el carbono va a tener densidad electrónica alta y el metal va a ser muy electropositivo. A modo de ejercitación, vamos a ver una diversidad de grupos funcionales que están presentes en las moléculas orgánicas y vamos a tratar de localizar qué polaridad va a tener el carbono. El primero es un enlace carbonilo, que es un enlace doble carbono-oxígeno. Como el oxígeno es electronegativo, el carbono va a quedar muy positivo. Cuando hablamos de que queda con densidad positiva, el término que vamos a usar es electrofílico, ¿sí? Cuando es positivo, le gustan los electrones. Entonces, el carácter que va a tener el carbono positivo, ¿sí? Lo vamos a poner así como un carbono con densidad positiva, va a ser electrofílico. Es decir, para el carbonilo, el carácter es de carbono electrofílico. Lo mismo va a suceder con el enlace carbono-oxígeno en un alcohol. El carbono va a tener una densidad positiva, pero no va a ser tan alta como la anterior. En el caso de las cetonas o de aldehídos, ese carbono es muy positivo. En el caso de los alcoholes, un poquito menos. Ahora, ¿qué pasa con el enlace carbono-litio? El litio es el metal y acá el carbono va a tener un par de electrones muy próximos, porque este enlace es covalente polar, pero va a estar muy polarizado hacia el carbono. Entonces, Profe, en el segundo caso sí, tenemos un alcohol, si no me equivoco. sí. O sea, la separación de cargas sería la misma si en el lugar del oxígeno habría un nitrógeno, por ejemplo. Sí, pero fíjate que el nitrógeno es un poquito menos electronegativo que el oxígeno. Entonces la separación de carga sería un poquito menor.
pero Sí. es similar, sí, exactamente. Pero la densidad positiva lo mismo estaría sobre el Sobre el carbono. carbono, sí. Quiere decir que acá, en este átomo, podría estar nitrógeno y mantener esta polaridad, podría estar un cloro, bromo, yodo, cualquier halógeno y mantener esta polaridad. ¿Ves como acá abajo tenemos el carbono positivo? Cada vez que el carbono está positivo, que sería todos estos 4 ejemplos, los carbonos están positivos. Entonces, todos ellos van a llamarse electrofílicos. La palabra electrofílico quiere decir que le gustan los electrones. Y por el contrario, la situación opuesta aparece cuando tenemos el carbono enlazado a los metales. Acá no le podemos decir electrofílicos, porque ya el carbono no sabe qué hacer con tantos electrones, no, lo que menos quiere son electrones. Entonces, ese carbono va a estar disponible para usar, ese par va a estar ávido de atacar a otros carbonos, a otros núcleos de carbono. Entonces, cuando tenemos especies muy ricas en electrones, con alta densidad de carga negativa, le vamos a llamar nucleofílicos. ¿Sí? Y sería la situación que tenemos de este lado, ¿sí? Nucleofílicos. Entonces, cuando el carbono es positivo, es electrofílico, y cuando tengo carbono u otros átomos, van a ser nucleofílicos. Por ejemplo, si tengo, a ver, esperen un poquito que borre para poder pasar a la lámina siguiente. Ahí está. Entonces, lo que me faltaba demostrar acá eran las polaridades, ¿sí? Que son inversas. Entonces, acá tenemos que el electrófilo, entonces, es la especie rica en densidad positiva, y el nucleófilo es rico en electrones. El nucleófilo busca núcleos, entonces va a atacar justamente al carbono positivo, que es un núcleo. Siempre el ataque se da desde el negativo al positivo, porque en orgánica tenemos la convención de usar una flecha curva para mostrar desde dónde el par de electrones que le sobra al nucleófilo se va a mover para atacar y formar el nuevo enlace con el electrófilo. Entonces van a ver que en orgánica usamos esta notación para describir los mecanismos. Tengo el electrófilo que va a reaccionar con el nucleófilo, y la flecha yo la uso como para anticipar cuál es la reacción que va a ocurrir en la siguiente etapa. O sea, en reactivos yo dibujo con una flecha qué es lo que va a pasar cuando yo escriba el producto. Entonces siempre voy a ir desde el par de electrones que se va a usar para formar el nuevo enlace. Entonces, ¿dónde está este par de electrones? Acá, en el nuevo enlace sigma que se formó entre electrófilo y nucleófilo. Entonces, no solo los carbonos pueden ser electrófilos, sino cualquier especie deficiente en electrones. Por ejemplo, un protón. El protón es el núcleo del hidrógeno y es pobre en electrones porque no tiene ni siquiera uno. Bueno, el hidrógeno, el protón, se comporta como electrófilo. Después vamos a ver un electrófilo muy importante que es el ion nitronio. También ácidos de Lewis se comportan como electrófilos, y sobre todo carbonos con densidad positiva.
Y como nucleófilos, por ejemplo, el agua es nucleofílica, pero ustedes dirán, bueno, pero el agua no tiene carga negativa, pero el agua tiene el oxígeno con 2 pares no enlazantes, y esos pares pueden usarse para formar el nuevo enlace, ¿sí? Entonces, estos pares no enlazantes son, con tener un solo par ya sería suficiente. Por ejemplo, el nitrógeno en el amoníaco tiene solo un par de electrones, pero ese par ya es suficiente para que el amoníaco tenga el carácter nucleofílico, ¿sí? El metanol, el oxígeno, tiene 2 pares, es una molécula neutra, pero con el hecho de tener un par de electrones como mínimo para donar, ya se comporta como nucleófilo. ¿Y qué pasa con el yoduro? ¿Cuántos pares no enlazantes tiene el yoduro? Tiene 4 pares, porque recuerden que el yoduro es ya el anión con el octeto completo, pero esos pares van a estar disponibles para donarse. Entonces, es importante que tengan presente que el yoduro tiene 4 pares no enlazantes. Con donar uno para aportar a un carbono positivo sería suficiente para formar un nuevo enlace. Y el carbono enlazado a metal, como les dije, puede estar en la forma de anión y ser también nucleofílico. Entonces, en las reacciones polares, lo que vamos a ver es este ataque del nucleófilo hacia el carbono electrofílico. Un ejemplo, esto lo vamos a ver en detalle más adelante de la materia, pero para que ustedes tengan presente que pueden entender cómo va a ser el proceso sin necesidad todavía de ver sobre reacciones de distintas familias de compuestos, podemos ver el anión hidróxido, que tiene 3 pares no enlazantes, que ataca al carbono electrofílico. Este carbono está positivo por estar enlazado con un cloro. El cloro, muy electronegativo, tiene muy atraídos los electrones de este enlace sigma. Entonces, cuando viene un nucleófilo ataca al carbono electrofílico, el cloro se va llevándose el par. Y así queda enlazado oxígeno-carbono, y el cloro se fue como grupo saliente como cloruro, ¿sí? Esta es una típica reacción de sustitución que ocurre por un ataque nucleofílico a un carbono electrofílico. Y van a ver que todas las reacciones van a tener esa mecánica. Lo importante es que ustedes aprendan a diferenciar cuál es electrófilo y cuál es nucleófilo. El que tiene rico en electrones, pares no enlazantes, es el nucleófilo. El que está enlazado, el carbono enlazado a átomos electronegativos, es el átomo electrofílico. Entonces, una reacción que vamos a ver en el capítulo aldehídos y cetonas es la reacción de una cetona en medio ácido. Lo que van a ver es que la zona más rica en electrones de la cetona va a reaccionar con el electrófilo, es decir, el oxígeno, que es el que tiene los pares no enlazantes, van a unirse al protón, y así va a formar un carbonilo protonado, un carbonilo protonado. ¿Y qué va a pasar si en lugar de atacar el electrófilo, ataca un nucleófilo? Por ejemplo, el cianuro. El cianuro es un buen nucleófilo y el carbono en el cianuro tiene un par de electrones para compartir. Este va a atacar al carbono del carbonilo. ¿Y cómo hacemos para que no le queden 5 enlaces al carbono? Bueno, el enlace pi que está en el carbonilo se lo lleva el oxígeno.
Se rompe el enlace pi como si fuese un grupo saliente. Y así queda formado esta unión de nucleófilo con carbono electrofílico. En las reacciones polares vamos a ver carbonos positivos y carbonos negativos. Los carbonos con carga positiva se van a llamar carbocationes. Y la configuración de ese carbono, la hibridación, va a volver a ser sp2. O sea, inicialmente, cuando estaba formando, por ejemplo, un halogenuro de alquilo, el carbono era sp3, pero al perder el halogenuro, va a quedar en la forma de sp2. Y los carbaniones son las especies donde el carbono porta un par de electrones y va a quedar localizado donde estaba el orbital sp3, por ejemplo, en este caso, es tetraédrico. Y en este caso sería sp2. Acá vamos a ver cómo se llaman los distintos intermediarios. Si es catión es carbocatión, si es neutro, pero con un electrón desapareado, por eso está el puntito, se llama radical. Si tiene un par sin compartir, se llama carbanión. Y si tiene un par, pero es neutro, se llama carbeno. Así vamos a ver las estructuras. Por ejemplo, este sería un típico carbocatión y este sería un típico radical. Fíjense que la configuración de los dos es sp2. Entonces, el electrón va a el orbital vacío es el orbital pz. Y acá, como tenemos un solo electrón, le vamos a llamar orbital semiocupado. Porque completo, como sería este caso, sería un anión. Y este sería el anión metilo. Fíjense que estos son sp2 y los aniones quedan como sp3. Y el carbeno es un intermediario de reacciones más complejas, se los tengo que mencionar, pero lo vamos a ver más adelante. Creo que recién en la orgánica 4 se ve el carbeno. Es una hibridación sp2. Entonces ya hemos visto reacciones radicalarias, reacciones iónicas. Ahora vamos a ver el tercer tipo de reacciones, que son reacciones pericíclicas. Acá el movimiento de los electrones es de a pares, pero no hay cargas en este tipo de reacciones. Se van a mover en pares. Por ejemplo, esta sería una reacción de cicloadición. Tengo una molécula de 4 átomos de carbono, una molécula de 2 átomos de carbono, y se van a encontrar con la geometría adecuada para que moviéndose los electrones se enlacen. Se van a mover de a pares. Acá la forma de mostrar que los electrones se van a estar moviendo es con la flecha curva. Entonces, por eso, si este par de electrones pi se mueve, pasa a formar un enlace sigma. Este par de electrones pi va a formar un enlace pi acá, y este par de electrones pi va a formar otro enlace sigma. Quiere decir, yo tenía inicialmente 4 electrones pi y 2 electrones pi, y voy a formar un ciclo. Este número 4 más 2 se refiere justamente a el número de electrones pi de cada una de las moléculas. Entonces, 4 más 2, acá no va a dar 6, sino que van a quedar solo 2 electrones pi. Podría ser una cicloadición 2 más 2, donde a partir de 2 moléculas que tienen solo un par de electrones cada una, esta sería una 2 más 2. ¿Sí? ¿Qué estructura va a quedar el producto? Un cuadrado. ¿Sí? Una cicloadición
es una reacción donde el producto es un ciclo. Así de simple. Y la reacción pericíclica es una reacción concertada. Eso quiere decir que la formación de los nuevos enlaces y la ruptura de los que estaban originariamente ocurre en forma simultánea. La molécula de 4 átomos de carbono, que es un butadieno, se va a enfrentar a la molécula de etileno y van a reacomodar sus electrones para dar un producto que es el ciclohexeno. Ustedes en la química general ya deben haber visto diagramas de energía potencial. Es un diagrama donde se representa la energía del sistema en función del avance o coordenada de la reacción. Es decir, de este lado está reactivos y de este lado está productos. En una reacción química común, lo que se va a ver es que cuando se combinan A y B, se produce un incremento de la energía, porque los enlaces comienzan a romperse para formar los nuevos, pero todavía en el estado inicial, todavía no se han terminado de definir los nuevos enlaces. Entonces, como que yo voy rompiendo enlaces a cuenta de lo que voy a recuperar. Por eso es que se produce este incremento de energía hasta llegar a un punto máximo que se llama estado de transición y que lo vamos a representar con este simbolito que son 2 líneas paralelas con una línea que la corta. Ese es el simbolito de estado de transición, que es como el punto de máxima energía del diagrama. Si yo tuviese que describir en forma fácil qué es el estado de transición, es como la foto que yo voy a sacar, porque no es un intermediario que yo lo pueda aislar o que lo pueda atrapar, sino que es como el punto de máxima energía del proceso y es como la foto de la peor situación que tiene el sistema, ¿sí? Y luego evoluciona, comienza a consolidarse los enlaces que se tienen que formar y realmente llega al nivel energético de productos. Si yo me fijo la termodinámica, yo solamente tengo que ver energías de reactivos y de productos. En este caso, la energía de productos es menor que la energía de productos es menor que la energía de productos, quiere decir que yo libero energía al producirse esta reacción. Quiere decir que es una reacción exotérmica. Y si el nivel de energía de productos fuese más alto que el de reactivos, ¿sí? Por ejemplo, algo así, yo estaría con una reacción endotérmica porque este nivel sería mayor que 0. Si yo tengo un delta H negativo, tengo una reacción exotérmica. Si yo tengo un delta H positivo, voy a tener una reacción endotérmica. En general, hablamos de cambios de entalpía y prácticamente cuando discutimos las reacciones no hablamos de qué pasa con los factores entrópicos. Van a ver que en la mayoría de las discusiones hablamos de los delta H y no de los delta G, o sea, es como que ignoramos un poco los factores entrópicos porque en general los que van a tener más efecto en las reacciones orgánicas son los cambios de entalpía. Cuando la reacción ocurre en varias etapas, yo voy a tener varios estados de transición. Así, por ejemplo, yo puedo llegar a encontrarme con reacciones donde tengo 1, 2, 3 estados de transición y va a corresponder a 3 etapas. ¿Y qué pasa con estos valles que yo tengo,
porque este es reactivo y este es producto. Pero ¿qué pasa con todos estos valles intermedios? Son los intermediarios. Van a ser especies que pueden ser cargadas, pueden ser radicales, pueden ser especies de una estabilidad de valores intermedios, pero que pueden ser especies detectables, aislables. Si yo tengo que acá tengo un valle, quiere decir que esta, por ejemplo, A más B reacciona para formar C más D, y acá yo tengo E y F. Yo puedo encontrar métodos para detectar a la especie E o a la especie F y de alguna forma atraparlos o capturarlos para tener evidencias de que la reacción ocurrió pasando por estos puntos intermedios, ¿sí? Ustedes ya han visto este tipo de diagramas, ¿no? En la química general, en la química 2. Sí, sí, lo vimos. ¿Sí? Bueno, muy Sí, bien. pero ahora con otro concepto, como usted está enseñando. ¿En qué encuentran diferencias con lo que han visto No, antes? no, no, o sea, perdón, me confundí. La forma de aplicarlo, digo, la forma de aplicarlo. Está bien. Bueno, vamos a usar mucho este tipo de diagramas porque es muy importante ver, por ejemplo, si yo tengo dos reacciones, una es la que está en negro y la otra es la que está en azul, y yo quiero saber cuál es la reacción más rápida, cuál ocurriría más rápidamente, yo lo que tengo que ver es cuál es la que tiene el menor estado de transición, y esta barrera energética es la que me impide que la reacción ocurra. Entonces siempre la reacción más rápida va a ser la que tenga la menor barrera energética y el estado de transición la menor energía. Entonces si yo tengo que por una reacción obtengo el producto E y por otro camino obtengo el producto C más D, la reacción que se va a hacer más rápida es la que tenga el estado de transición de menor energía, que es la que va a dar el producto E. Y ahora vamos a ver a lo largo de toda la materia numerosos ejemplos donde necesitamos tener bien presente este tipo de diagramas de energía potencial. Pero por eso es que me interesa que manejemos bien los términos de qué es estado de transición, qué es intermediario, qué es una reacción exotérmica y qué es una reacción endotérmica, y acá no está marcado, pero este valor de energía es el delta H del estado de transición, ¿sí? Que es el que tiene que ver con la cinética, con los conceptos cinéticos de esta reacción, ¿sí? No se olviden de poner sus nombres para la asistencia, por favor. Bueno, entonces creo que de esta clase esa sería los últimos conceptos que me interesa que recuerden, que repasen de lo que hayan estudiado en la Química 2, son este tipo de diagramas energéticos, qué es la energía de activación, qué es el estado de transición, qué es una catálisis, los conceptos de qué es cinética, la ley de velocidad, todos estos conceptos que ya lo han visto en la Química 2, lo vamos a retomar, y necesito que ustedes tengan presente. Yo se lo voy a explicar de nuevo, pero estaría muy bien que lo repasen para que podamos avanzar más rápidamente. Bueno, ahora vamos a comenzar, nos quedan 10 minutos, vamos a pasar a la clase de alcanos y vamos a comenzar con la introducción entonces de la clase de alcanos.
Vamos a comenzar viendo la primera de las familias de compuestos. Como les dije, la química orgánica tiene una cantidad importante de compuestos y la única forma de poder entender cómo se comportan es agruparlos en familias que tengan reactividades similares. Los alcanos son como el esqueleto carbonado de las estructuras, de todas las moléculas que vamos a ver. Van a tener como una estructura base que consiste en átomos de carbono saturados con hidrógeno. Quiere decir que va a tener tantos hidrógenos como le haga falta al carbono para completar sus 4 enlaces. Si un carbono está enlazado a otros 2 carbonos, le van a faltar 2 enlaces, y quiere decir que ese carbono va a tener además sus 2 hidrógenos para completar la tetravalencia. Los hidrocarburos son compuestos orgánicos constituidos exclusivamente por carbonos e hidrógenos. Son los 2 únicos elementos que van a estar apareciendo en los compuestos orgánicos. Se van a clasificar en alifáticos o aromáticos. Alifáticos quiere decir parecidos a las grasas o similares a las grasas. Y aromáticos viene su nombre del olor tan fuerte que los caracteriza. En los alifáticos puede haber saturados o insaturados. Los saturados quiere decir que todos los carbonos son sp3. Insaturados es porque aparecen carbonos sp2 o sp. Los alcanos son, entonces, los ejemplos de los hidrocarburos alifáticos saturados. Esa es la familia de compuestos que constituyen los hidrocarburos alifáticos saturados. Pueden ser cíclicos, como este ejemplo que tenemos en la pantalla, ¿sí? Cíclicos. En este caso es bicíclico, porque son 2 ciclos unidos. Es un biciclo que comparte un enlace. O pueden ser acíclicos, que es de cadena lineal, como este que tenemos acá, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos. Quiere decir que este es un nonano. O de cadena ramificada. También es acíclico porque no tiene ninguna estructura cerrada, pero es ramificado, no tiene todos los carbonos en línea como este. Entonces, a lo largo de la materia vamos a ver la familia de los alcanos, la familia de los alquenos, que son los que tienen los dobles enlaces carbono-carbono, la familia de los alquinos, que tienen al menos un triple enlace carbono-carbono, y los aromáticos, que tienen este ciclo especial que ya vamos a ver más adelante. En el capítulo de hoy vamos a ver exclusivamente los compuestos alcanos, sean cíclicos o acíclicos, ¿sí? La primera familia que vamos a ver es esta, los alcanos. Vamos a comenzar viendo los que no son cíclicos y luego vamos a ver los cíclicos, que también le llamamos cicloalcanos. Los nombres son más que obvios, pero se los menciono. Los alcanos tienen una fórmula general, carbono N, y para completar cuántos hidrógenos tienen, imagínense si yo le digo este nonano. Bueno, lo único que sé es que carbono tiene 9. ¿Y cuántos hidrógenos tiene? Y bueno, yo me tendría que poner a dibujarlos y a contarlos, ¿sí? Para poder decir cuántos hidrógenos tiene. Los extremos tendrían 3, los del medio tendrían 2, quiere decir que serían 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, más 6, 20. Quiere decir carbono 9, hidrógeno 20. Para no tener que hacer esa tarea
lo mismo a este peor, porque tiene algunos carbonos que tienen 3 enlaces, quiere decir que tiene solo un hidrógeno, y estos extremos tienen 3. Acá sería un lío, estaría media hora para contar cuántos hidrógenos tiene. La ventaja es que aplicando la fórmula, se me calculan inmediatamente cuántos hidrógenos tiene la molécula y yo puedo verificar que si no hay ningún ciclo en la molécula van a coincidir exactamente con la fórmula carbono N, hidrógeno 2N más 2. Quiere decir que para carbono 9 yo tendría que hacer 2 por 9, 18, más 2, 20. Quiere decir que yo llegué a la misma conclusión que contándolo uno por uno. Lo mismo para este. Primero tendría que saber cuántos carbonos tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tiene 14 carbonos. Entonces, ¿cuántos hidrógenos tendría que tener? 14 por 2, 28, más 2, 30. Entonces acá tendría carbono 14, hidrógeno 30, para este que está acá abajo. Mientras que cuando hay un ciclo cerrado, yo estoy gastando 2 hidrógenos en los extremos, los saco a los hidrógenos y uno los carbonos. Entonces tiene 2 hidrógenos de menos por cada ciclo. Entonces, por ejemplo, un ciclo alcano básico como este tendría 6 átomos de carbono, hidrógeno sería el doble. Entonces sería carbono 6, hidrógeno 12. Si hubiese sido abierto, sería hidrógeno 14, ¿sí? Entonces, la fórmula a mí me permite generalizar y hablar de los alcanos abiertos o cíclicos sin tener que estar contando el número de átomos de hidrógeno que completan a la estructura. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Bueno, las propiedades físicas de los alcanos. Tenemos que hablar de las fuerzas intermoleculares, de la densidad, puntos de ebullición y de fusión. ¿Qué podemos decir de los alcanos en cuanto a sus propiedades físicas? Como todos los enlaces carbono-hidrógenos tienen baja polaridad, todos los enlaces apuntan, todos los momentos dipolares de enlace van a apuntar hacia el carbono, pero son vectorcitos tan chiquitos que se terminan anulando entre sí, que la polaridad es muy baja. En la escala de polaridad de compuestos orgánicos son los de menor polaridad, ¿sí? Habíamos visto esta tablita de polaridad, quiere decir que si yo quiero un solvente no polar, busco, por ejemplo, hexano, que es un solvente de un punto de ebullición adecuado para trabajar en el laboratorio, o una mezcla de derivados del petróleo que se llama éter de petróleo. A pesar de que tiene la palabra éter al comienzo, no tiene la fórmula de éteres que tiene normalmente un oxígeno. Acá éter es como le nombraban en los inicios de la química, pero no tiene oxígeno. Estos son todos derivados del petróleo, es una mezcla de alcanos. Y como son moléculas prácticamente apolares, van a ser fuerzas de dispersión, las fuerzas más importantes que conectan moléculas entre sí, ¿sí? Y las fuerzas de London o de dispersión, como dijimos que son dipolo inducido, son las fuerzas intermolecular presentes en los alcanos. Y la intensidad depende del área superficial de contacto. Así, para una serie de alcanos va a tener más interacción el lineal, que es el que va a tener la mayor área superficial comparado con los ramificados. Y a medida que se vuelven más ramificados, más bajo el punto de ebullición, porque las fuerzas